Hola hermanos, yo soy Camila Cepeda y les voy a leer una escritura que se encuentra en Oseas 4:15. Mas les enseñaréis a andar por las vías de la verdad y la seriedad. Les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro. Esto dice de que uno tiene que andar por las vías de la verdad, como dice aquí, como uno puede, no hay que perder la oportunidad que el Señor nos da para compartir el Evangelio, para que ande por el camino de la verdad y la seriedad. Y también no dejar pasar la oportunidad de amarnos mutuamente, como decía aquí, de uno al otro, de amarnos. Y yo le voy a contar una historia de que cuando mi mamá estaba enferma con el COVID, yo le ayudaba mucho a mi papá y mi hermana igual le ayudábamos igual harto porque él hacía muchas cosas aquí en la casa. Y al hacer buenas obras tenemos nuestra recompensa. Por ejemplo, ahora mi mamá está bien como si no hubiera tenido el COVID. Entonces uno tiene que aprender a escuchar a Jesús. Y no siempre va a ser al tiro por lo que nosotros queremos. Por ejemplo, yo quería que mi mamá se recuperara de un día para el otro. Pero no se recuperó de un día para otro. Pasó muchas semanas y después se recuperó. Pero yo quiero decir con esto que uno tiene que tener fe en Jesucristo y tiene que escucharlo mediante la oración, la fe, leyendo los libros y eso, como creer en Él, porque si uno no cree en Él, ¿cómo va a tener las bendiciones? Entonces, estos hermanos se los confieso en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, queridos hermanos, espero que todos se encuentren bien. Me han asignado en esta oportunidad un mensaje, hace tiempo que no lo daba y estoy muy contento por eso. Primero les contaré que yo me bauticé un 9 de mayo del 93. Ya llevo 27 años en esta hermosa iglesia y aún sigo superándome cada día. Me bauticé junto a mi hija, justo para el Día de la Madre, y fue un lindo regalo. Y desde ese entonces he podido superarme cada día más. Mi mensaje está en el libro de Mormón, del segundo Nefi 31, del capítulo 16 al 21. Y esto nos habla sobre el bautismo, del ejemplo que tenemos que seguir de nuestro Señor Jesucristo. En el número 16 nos habla de ser perseverantes y que tenemos que seguir el ejemplo de Dios. Sí, cuando los misioneros nos visitan, siempre las personas dicen que no van a poder ser capaces de seguir el Evangelio. A eso le llamamos ser perseverantes. Perseverantes hasta que podamos bautizarnos y seguir el ejemplo de Jesucristo, porque Él nos enseñó que mediante el bautismo, Jesucristo nos enseñó su ejemplo, y ese bautismo es para la remisión de nuestros pecados. Y así debemos seguir perseverando. También nos habla de que una vez que nosotros entramos y somos miembros de esta iglesia, muchas veces se nos hace difícil seguir con los mandamientos de Dios. Por eso en el versículo 18 nos habla de este estrecho y angosto camino que debemos seguir. Muchas veces se nos ponen pruebas difíciles que el adversario no nos deja seguir progresando. Pero una vez que nosotros nos bautizamos, ya recibimos el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestra guía. Y Él es el que nos acompaña siempre para poder seguir progresando. Y Él da testimonio del Padre y del Hijo. Y nosotros tenemos que tener confianza, tenemos que tener fe en que Él nos va a guiar y nos va a proteger. Y después de que nos bautizamos, siempre nos preguntamos si hasta aquí nomás llegamos. Si eso era todo lo que teníamos que hacer, el bautismo y el don del Espíritu Santo. Pero no,
En el capítulo 19 nos dice que nos hace una pregunta. Si ya quedó todo hecho, pues yo le digo que no. A lo largo del tiempo que llevo en la iglesia, siempre me he preguntado si qué más me falta. Y yo creo que me falta mucho. He podido superarme como maestra. Empecé como maestra en seminario, perdón, como maestra en la primaria y maestra en la Ciudad Socorro. Y uno siempre se pregunta si está bien todo lo que hemos hecho. Pero no, siempre tenemos que seguir progresando y seguir aprendiendo y tener sabiduría en el Evangelio de Jesucristo. Siempre nos dice en el versículo 19, nos dice que tenemos que tener una fe inquebrantable, ¿ya? Y confiando siempre en Él. Siempre, si nosotros queremos seguir avanzando, debemos hacerlo con fe, inquebrantable, que no se nos quiebre nuestra fe, sobre todo en estos tiempos que han estado difíciles, que muchas veces a lo mejor estamos sin trabajo, no tenemos cómo salir adelante por esta pandemia. Nos preguntamos qué más va a pasar, qué va a pasar con nuestras familias. Personalmente tengo toda mi familia en el norte y no los he podido ver desde enero. Entonces igual me preocupa, pero yo sé que yo tengo fe en el Señor Jesucristo y en el Padre Celestial, de que ellos van a estar bien y nosotros también. Y siempre he confiado en Él. Siempre me levanto con mi oración pensando, pidiéndole al Padre de que nos libere de este mal, que libere del mal a nuestras familias, a nuestros hijos, a mi nieta. Entonces siempre tenemos que tener una fe inquebrantable. Y eso a mí no se me ha... yo no la he perdido, ¿ya? En el versículo 20 nos dice que debemos seguir con firmeza a Cristo. Si tenemos fe, debemos seguir con firmeza a Cristo, ¿ya? Y debemos perseverar hasta el fin. Y también nos dice que esta es la senda, en el número 21. Esta es la senda que siempre debemos seguir, que debemos, y que no hay otro camino, como dice en el 21, que debemos seguir la doctrina de Jesucristo. Debemos seguir adelante, firme, con una fe inquebrantable. Y le voy a leer lo que dice en el versículo 21. Y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda, y no hay otro camino ni nombre debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo, la única y verdadera doctrina del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y que son un Dios sin fin. Amén. Le testifico, le doy mi testimonio de que a lo largo del tiempo que llevo dentro de la iglesia, he podido superarme poco a poco. ¿Me falta mucho? Sí, me falta mucho por progresar. Pero he podido entrar al templo, recibir mis vestiduras, sellarme en el templo. Aún me falta todavía bautizarme por mis ancestros, aunque ya he hecho varios. Y aún me falta seguir progresando. No todo está hecho. Mi testimonio es que sé que esta es la iglesia verdadera y que me he dado cuenta de que no hay otra que sea igual a esta. Y me alegro mucho de pertenecer a esta iglesia y seguir los mandamientos de Dios. Les quiero a cada uno de ustedes y ojalá que todos estén bien. Un abrazo y besos a todos. Y le comparto este pequeño mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Estoy muy complacido en esta ocasión por la oportunidad que me brinda el obispado de poder dirigirme a ustedes en un mensaje con un tema bien importante para nosotros como santos de los últimos días. Y la palabra Sabbat proviene del hebreo que significa reposo, ¿cierto? Y en los primeros días de la tierra, Dios consagró el séptimo día como el día de reposo. Y eso aparece en Génesis 2, versículos de 2 al 3. Y en el libro de Génesis habla que Dios creó los cielos y la tierra en 6 periodos, a los que llamó días. Y nos dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó del día séptimo toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Entonces nosotros como miembros de su iglesia también debemos hacer esto, de santificar este día de reposo.
Dios también instruyó a los israelitas que debían hacerlo. Y en Éxodo 28 le dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿cierto? En ese tiempo los líderes judíos ponían muchas reglas innecesarias en cuanto a lo que se podía o no se podía hacer en el día de reposo, ¿cierto? Incluso muchos criticaban a Jesucristo por las cosas que él hacía, por los milagros que hacía en este día tan especial. Pero vemos que en Marcos, en el capítulo 2, versículo 27, el Señor nos dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Qué importante escritura, ¿cierto? Entonces más adelante vamos a ver qué podría hacer o qué no podríamos hacer nosotros en este día. También sabemos que Jesucristo mismo cuando estuvo acá mandó a su pueblo, al pueblo de Nefita, ¿cierto? Que también santificase en el día de reposo, y eso lo podemos encontrar en Jarón, capítulo 1, versículo 5. Y en los tiempos modernos también, ¿cierto? Nos ha dicho, en Doctrinas y Convenios 68, 29, dijo, y los habitantes de Sión también observarán el día de reposo, el día del Señor para santificarlo. O sea, también nosotros estamos, ¿cierto?, según lo que nos dice la Escritura, obligados a hacer esto. Y primeramente que nada, el Señor nos pide santificar este día de reposo a nosotros, y es una revelación que se le dio a José Smith en el año 1831, ¿cierto?, que se encuentra en Doctrina y Convenios 59, del 9 al 13, que es una de las escrituras en cual base mi mensaje, dice, y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo, porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Sin embargo, tus votos se ofrecerán en rectitud todos los días y a todo tiempo. Pero recuerda que en el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. Y en este día no harás ninguna otra cosa sino preparar tus alimentos con sencillez, de corazón, a fin de que tus ayunos sean perfectos, o en otras palabras, que tu gozo sea cabal. Importante. Entonces, segundo, nos pide descansar de nuestras labores cotidianas, ¿ya? El presidente Spencer W. Kimball nos advirtió que si lo único que hacemos es descansar sin hacer absolutamente nada, no estamos santificando el día de reposo, ya que para santificar este día es necesario tener pensamientos y hechos constructivos. Ya, importantísimo lo que podemos ver de acá, ¿cierto? Lo que nos dice el presidente Kimball, que debemos no solamente descansar sin hacer nada, sino que hacer cosas que nos ayuden. Entonces, ¿qué podemos hacer en el día de reposo? ¿Cierto? El presidente Russell M. Nelson dijo, ¿cómo pueden asegurarse de que su comportamiento en el día de reposo les traiga gozo y regocijo? Además de ir a la iglesia y participar de la Santa Cena, de ser diligentes en sus llamamientos, ¿qué otras actividades ayudarían a que el día de reposo fuera una delicia para ustedes? ¿Qué señal le darán al Señor para mostrarles el amor que sienten por Él? Importante. Realmente, cuando teníamos la oportunidad, antes de esta pandemia, de ir a la casa del Señor, a la capilla, y poder renovar nuestros convenios allá, y trabajar, prestar servicio ahí mismo en la capilla, ahora lo hacemos directamente acá en nuestras casas. Podemos participar de la Santa Cena, y también podemos prestar servicio a través de las vías remotas, ¿cierto? Podemos a través de las redes sociales hacer lo que la pandemia nos ha privado, pero podemos seguir haciéndolo a través de las redes sociales. Entonces, dice, podemos hacer durante el día de reposo todas las cosas que nos acerquen más a Dios. Escuchar música inspiradora, ya que no podemos ir a la iglesia, ¿cierto? Leer las escrituras, orar a nuestro Padre Celestial, y algo muy importante que también nos dice el presidente, el día de reposo supone una oportunidad maravillosa para fortalecer los lazos familiares. Después de todo, Dios desea que cada uno de nosotros, por ser sus hijos, regrese a Él como santos investidos y sellados en el templo, a nuestros antepasados y a nuestra posteridad como familia. Bien importante, eso es un día
que podemos aprovecharlo haciendo la historia familiar, trabajando en la investigación para que nuestros antepasados puedan estar unidos a nosotros por tiempo y por toda la eternidad como debemos. Y es realmente muy muy importante que podamos trabajar en la obra genealógica para que podamos ser salvos con nuestros muertos. Recuerden que en la Escritura nos dice esto, que no podemos ser salvos sin nuestros muertos, que es muy importante. Entonces, descansando de nuestras labores diarias, al hacer las cosas que nos acerquen más a Dios. Y recuerdo cuando estuve preparando este mensaje, leí una historia del presidente Nelson que decía que para él el día domingo fue una delicia, lo descubrió que era una delicia cuando, siendo él su cirujano que estaba muy ocupado día a día, podía descansar el día domingo, cierto que ya no se lavaba las manos con jabón tanto, no se tenía que escobillar, que sus manos ya no estaban partidas por usar tanto desinfectante y jabón para poder mantenerlas limpias, sino que ahí él empezó a darse cuenta que el día domingo era una delicia, ya que no estaba haciendo las cosas que hacía día a día. Lo mismo tiene que ser para nosotros, descansar un día para poder rendir nuestras devociones a Dios, agradecer, ¿cierto? Si bien es cierto, debemos agradecer día a día, en este día debemos renovar los convenios que hicimos con Él cuando nos bautizamos, tomar la Santa Cena, estudiar las Escrituras, compartir con nuestras familias. Recordemos que lo más importante que tenemos en este tiempo terrenal acá es nuestra familia, y con ella debemos volver a la presencia de Dios. También debemos prestar servicio de una u otra forma y hacer todo lo que nos acerque y nos haga sentir bien tanto espiritualmente como físicamente en este día. Y hay una escritura que nos habla de las bendiciones que vamos a recibir si hacemos estas cosas, y encuentra también Doctrinas y Convenios, capítulo 59, versículos 16 y 19, y dice: de cierto os digo que si hacéis esto, la abundancia de la tierra será vuestra, la bestia del campo y las aves del cielo, y lo que trepa a los árboles y anda sobre la tierra. Sí, y la hierba y las cosas buenas que produce la tierra, ya sean para alimento o vestidura, o casas, alfolíes, huertos, jardines o viñas. Sí, todas las cosas que de la tierra salen en su sazón son hechas para el beneficio y el uso del hombre, tanto para agradar a la vista como para alegrar el corazón. Sí, para ser alimento y vestidura, para gustar y oler, para vigorizar el cuerpo y animar el alma. Entonces el Señor nos promete bendiciones si cumplimos con este mandamiento de santificar su día, el día de reposo, que es el que nos ha mandado desde la creación. Cuando Él creó todo, ¿cierto? Descansó el séptimo día, y a nosotros se nos manda también descansar un día y dedicarlo a Él. No es mucho. Ya tenemos 6 días para hacer toda nuestra obra, y en el séptimo día descansar y hacer todo lo que el Señor nos pide, tanto en nuestro hogar como en otros lugares que nos necesitan. Yo sé que Dios nos ama tanto que nos dio el día de reposo para que podamos acercarnos más a Él, para guardar los mandamientos y hacer las cosas correctas. Yo sé que todo esto que nos enseña en la iglesia es verdadero. Sé que José Smith fue un profeta de Dios, y que gracias a él podemos gozar de la restauración de todas las cosas. Sé que él fue un profeta de Dios, como digo siempre. Gracias a él tenemos el libro de Mormón, y el libro de Mormón es verdadero porque él lo tradujo, porque él fue un profeta de Dios. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es verdadera porque él la restauró, ¿ya? Y eso no tengo ninguna duda en mi corazón. Sé que Dios nos ama, Jesucristo también, y sé que tenemos un profeta en la actualidad que habla directamente con Dios y nos ayuda a poder entender su voluntad. Obedezcamos al profeta, hagamos lo que él dice y nos será bien. Sé sin ninguna duda, y comparto esto con usted en nombre de Jesucristo. Amén.